Bueno, vamos a comenzar entonces con la palabra de Dios. ¿Está listo esta mañana? Sí, ok. Vamos a continuar con el tema que Fabiola comenzó el domingo pasado, que es la batalla por la santidad. La batalla por la santidad. Y específicamente estamos hablando de la etapa de la santificación. Tenemos la salvación, el proceso de la salvación en el creyente, y una de ellas es la santificación. Eh, Vamos a hacer entonces una recapitulación rápida y le pido que tome notas, tenga la costumbre de tomar notas. Si algo no le quedó claro, si tiene dudas o si necesita revisar en su casa versículos y estudiarlo, hágalo. Eso le va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a madurar. Si puede y quiere hacerlo, porque a lo mejor no quiere, si quiere hacerlo, tome notas, ¿ok? Y continuemos estudiando fuera de la iglesia, en nuestras casas. Y preguntaría, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso en el que el creyente se parece cada vez más a Cristo. Si lo queremos decir en pocas palabras, es el proceso por el cual tú y yo nos parecemos más a Cristo y llegamos a ser más como Él, a parecernos más a Él. Tenemos entonces además el proceso de la salvación que consta de diferentes etapas: la regeneración, el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción y lo que estamos estudiando el día de hoy, la santificación. ¿Ok? Y voy a recapitular rápido los tres primeros puntos que Fabiola compartió el domingo pasado. El primer punto es: la santificación es obra de la gracia de Dios. Es decir, que la santificación en el creyente, en el Hijo de Dios, no es por obras, no es por cosas que tú o yo podamos hacer. No puede ser obtenida por esfuerzos humanos. Es por la obra del Señor, es por la obra del Espíritu Santo. Punto número dos: la santificación es un cambio de señorío. Mientras antes estábamos en el reino del pecado, ahora estamos en el reino de la gracia. Esa es la gran diferencia. Todos los seres humanos tienen un Señor. Todos, sin excepción. Y solo hay de dos opciones: el reino del pecado o Cristo Jesús. El reino de la gracia, el reino de la verdad, Cristo Jesús. Así es que cambiamos de señorío. Antes, cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Todos somos esclavos de algo. Yo quiero ser esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Y fíjense, a muchos les cuesta mucho entender este punto. Soy esclavo de Cristo, pero soy más libre que nunca. Somos más libres que nunca porque hay libertad al vivir, al ser esclavo de Cristo. ¿Qué otro amo hay como Cristo? ¿Qué otro amo te puede pagar mejor? ¿El pecado? ¿Las inmoralidades de este mundo? ¿La ambición? ¿Qué te puede pagar mejor? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Entonces todos tienen un reino y todos son esclavos de algo. Tercer punto: el poder en la santificación es el del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Y este es el ministerio del Espíritu Santo: el santificar a la iglesia y edificar a la iglesia. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Lo hace a través de la palabra de verdad, lo hace a través de la Biblia, y este es su ministerio para que tú y yo podamos crecer y parecernos cada vez más a Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Se ha confundido en muchas ocasiones cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. No es el escándalo, no es el ruido. La obra del Espíritu Santo es edificar a la iglesia y santificarnos a cada uno de nosotros a través de la palabra. ¿Ok? Ese es el tercer punto. Vamos a leer Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. ¿Ok? Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Conforme a la imagen de aquel que nos creó. Ahora vamos a Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia
y en santidad de la verdad. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites estudiar tu palabra. Y juntos como iglesia venimos ante ti con un corazón atento. Espíritu Santo, obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Háblanos con el poder de tu palabra y transfórmanos para ser más como Cristo, para parecernos más a ti, para agradarte solamente a ti. Sabemos que ninguno de nosotros es obra terminada, Señor, pero tú has prometido que completarás tu obra en mí, en cada uno de nosotros, hasta que te veamos cara a cara, Señor. Así hazlo este día. Te damos gloria, honor y alabanza. Amén. Hay una regeneración entonces en el hombre interior, en lo espiritual, en el espíritu de la persona. Hay una regeneración, una identidad nueva. Y se menciona aquí en el versículo de Colosenses un verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento. Sin un verdadero conocimiento profundo de la palabra de Dios y completo, es imposible que el creyente pueda tener un crecimiento y una renovación espiritual. Y lo digo por experiencia. Podemos durar años dentro de la iglesia. Podemos durar años viniendo los domingos y no crecer ni un centímetro. No crecer ni un centímetro. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos enamorado de la palabra de Dios. Y no la hemos escudriñado y atesorado con amor. Atesorado, buscarla con ansias, con hambre. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Cómo me vas a transformar hoy? ¿Qué vas a hacer en mi vida, Señor? Abro la Biblia y la respuesta está ahí. Cuando tú estás buscando una respuesta, no busques un profeta. No busques a alguien que te vaya a decir las cosas. El Señor ya lo estableció en su palabra. Todo está dicho. Todo lo que Él quiere de ti, todo lo que Él ha dicho de ti, lo que ha dicho de sí mismo, está en su palabra. Necesitamos tener un conocimiento completo y verdadero de la palabra de Dios. El viejo hombre ha muerto y ahora hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros semejante a la de Dios, a Dios mismo. Y se menciona entonces en este versículo de Efesios 4:24 en la justicia y santidad. La justicia en este versículo se refiere a que el creyente tiene una responsabilidad moral con sus semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor, dentro de la iglesia y fuera de ella. Tenemos una responsabilidad moral de que vean en nosotros la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en mí. No solamente dentro de la iglesia, sino a donde voy, que puedan ver que Cristo está en mí. Y esa es una responsabilidad moral. Por lo tanto, me comporto diferente. Por lo tanto, no hago las cosas que este mundo hace. No anhelo las cosas de este mundo, porque Cristo mora en mí. Y los demás, créame usted que los demás lo pueden ver. Esta persona es diferente. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente va a la iglesia, porque muchos en este país van a la iglesia. Esta persona tiene una relación personal con el Señor y le conoce porque conoce su palabra, porque conoce lo que Él está hablando. Y también menciona aquí la palabra santidad, santidad de la verdad. Mientras que la santidad se refiere a la responsabilidad con Dios mismo. Tú y yo tenemos una responsabilidad con Dios, no solo con las personas, no solo con el pastor o tu líder en la iglesia. Tenemos una responsabilidad con Dios. Porque ¿quién es el dueño de nosotros? ¿Quién es el dueño de nuestra salvación? Jesucristo mismo. Por lo tanto, somos sus esclavos, somos sus hijos y le pertenecemos desde ahora y hasta la eternidad. ¿A quién le rendimos cuentas? Al Señor. Hay una responsabilidad espiritual que tú y yo tenemos con Él. Así es que la santificación tuya, la santificación de la iglesia, no es cualquier cosa, iglesia. No es cualquier cosa, porque el Señor busca santidad. Y ahorita vamos a abordar un poco de eso. El Señor busca santidad en sus hijos, en su iglesia. Vamos al cuarto punto. La meta de Dios en la santificación es que seamos renovados conforme a la imagen de Dios en Cristo,
a la imagen de Dios en Cristo, el Verbo encarnado. Él es nuestra imagen. Él es al que debemos de imitar. Jesucristo es el que debemos de imitar. Debemos de ser como Él. El Señor desea la santidad de sus hijos. El Señor desea la santidad de la iglesia. Primera de Pedro 1:16, y no le pasé esa cita, la voy a leer rápido. Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Sean santos porque yo soy santo. Eso nos deja así como lugar a dudas de que el Señor busca santidad en sus hijos. No nos deja lugar a dudas. No hay dudas, el Señor desea la santidad de sus hijos. Es lo que quiere. En el libro de Éxodo se refiere también a la vestimenta del sacerdote Aarón. Si usted se va al libro de Éxodo, hay muchas instrucciones de cómo quería que fuera hecho el tabernáculo, cómo debía ser la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote. Muy detallado, súper detallado. ¿Y saben qué? En la frente del sacerdote había una laminilla de oro. ¿Qué decía esa laminilla? ¿Alguien sabe? La laminilla de oro decía santidad a Jehová. En la frente, para que todos puedan verlo. En mi frente, en la frente del cristiano, debe estar grabado santidad a Jehová. Santidad para Él en todo momento. Santidad para Jehová a donde quiera que voy. Santidad para Jehová dentro de la iglesia. Santidad para Jehová. El Señor quiere santidad. ¿Ok? Veía un video hace unos días que una mujer le preguntaba a un predicador en la calle, obviamente una mujer no creyente, ¿no? ¿Qué se ocupa para llegar al cielo? ¿Qué es lo que se ocupa para llegar al cielo? Le contestó el predicador: perfección. Se ocupa perfección para poder llegar al cielo. Y le pregunta a ella: ¿hay gente perfecta? No. No hay gente perfecta. Ninguno que está en este lugar puede ostentar el título de perfecto. Ninguno de nosotros. Y le pregunta a ella: ¿hay gente en el cielo? Sí. No hay gente perfecta, pero hay gente en el cielo. Sí, sí hay. Y esto es lo más increíble de todo este asunto. Es lo más impresionante. Dios es santo y Él demanda la santidad de los suyos. ¿Es el hombre capaz de cumplir y mostrar santidad? ¿Es el hombre capaz de hacerlo por sus propias fuerzas? Por supuesto que no. No somos capaces de mostrar santidad o perfección en nuestra humanidad, que está corrompida por un cuerpo carnal, por la carne. No somos capaces. Entonces, Dios mismo la provee. Dios mismo provee esa santidad necesaria para agradarle a Él mismo. Él prepara a la iglesia, Él prepara a su novia para que sea aceptable delante de Él, para que sea hermosa, pura, sin mancha, perfecta delante de Él. La novia podía haberse ostentado, ponerse hermosa por sí misma. No podía haberlo hecho. Jesucristo mismo lo ha hecho. Jesucristo mismo lo ha hecho. A través de Jesucristo y la santificación de la iglesia y el poder del Espíritu Santo y la palabra escrita obrando en el interior del hombre, de cada uno de nosotros, de cada persona. El poder de la palabra escrita. Dios está renovando entonces a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros en esta iglesia y en millones de iglesias que se están reuniendo este mismo día. Dios está santificando a los suyos. Y es un proceso constante y no solo de una vez. La justificación sí es de una sola vez, pero la santificación es un proceso constante. El Señor constantemente, día con día, con el paso de los meses, con el paso de los años, te está santificando y haciendo que te parezcas más a Él. No es que el Señor vaya a tronar los dedos y la persona se convierte inmediatamente en alguien totalmente perfecto y que el hombre se pueda quedar estático sin hacer nada.
La santidad también requiere que haya un movimiento de nuestra parte, una acción de nuestra parte. Que sí, es el Espíritu Santo, es el Señor el que pone el querer como el hacer. Él es el que nos hace que nos movamos. Él es el que nos hace que no nos quedamos estancados. Porque sabe que lo que está estancado se pudre y apesta. Lo que está estancado y dura estancado por mucho tiempo y por años se pudre y afecta, se muere. No hay vida cuando hay un estancamiento. ¿Quién podría pretender entonces ser perfecto en su vida? Ni uno solo. Y este fue uno de los grandes problemas que mostraron los fariseos. Estos fariseos, escribas y fariseos, doctos en la ley, impresionantes, mostraron un gran problema. Simulaban ser santos y perfectos, poseedores de la ley. No solo la conocían, ellos eran los poseedores de la ley. Estaba en sus manos. Y ellos dictaban cómo se debían hacer las cosas dentro de la sociedad y de la iglesia. Pero ellos imponían reglas al pueblo, reglas que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. No eran capaces de cumplirlas. ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo no los vio? El Señor Jesucristo, mire, de lejos pudo ver la calaña de la que eran estas personas. Vamos a leer Lucas 11, 46 al 47. Y él dijo: hay también de ustedes, intérpretes de la ley, que cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. Dictaban las leyes, dictaban todas las cosas, cargas que eran difíciles de llevar para personas comunes y corrientes como tú y como yo, y ni siquiera podían tocarla con uno de sus dedos, porque ellos no cumplían nada. Todas las reglas eran para los demás, pero a mí no me toca porque yo estoy en una posición de privilegio. Claro que no, claro que no. Por el contrario, entonces el Señor Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Nos suena demasiado difícil vivir en santidad. Claro que sí, en mis fuerzas humanas es muy difícil, es complicado, yo no lo puedo lograr. Pero dice el Señor Jesús: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Descansen, iglesia, descansemos en la santidad de Cristo, porque su yugo es fácil. Qué a gusto, qué a gusto. De verdad, cuando hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, qué a gusto se vive. Ya no tienes la esclavitud del pecado. Las cosas que tu carne y tu cuerpo, tu mente deseaban antes, se desvanecieron. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que era súper borracho, tirado en la calle? Viene el Señor Jesucristo, lo rescata y le da asco el alcohol. Wow. Y ese es solo un ejemplo. Hay muchos más. Hay muchos más. Ese es un milagro grandísimo. Uno de los milagros grandísimos que el Señor ha hecho. Por eso entonces el Señor llamó, volviendo a la historia de los fariseos, llamó a estas personas generación de víboras y sepulcros blanqueados. Porque por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban muertos, podridos. ¿Quién de nosotros entonces puede asegurar que es una obra terminada? ¿Quién es una obra terminada aquí? Yo conozco bien machine la palabra. Yo llevo muchos años en la iglesia. Yo sé cómo funciona la iglesia. Yo sé cómo se deben de hacer las cosas. Y se hace en la iglesia lo que yo digo. Ninguno es una obra terminada. Y la iglesia es de Cristo y Él es el que la edifica. Cristo la hace crecer. Cristo la hace ser hermosa. Cristo la hace brillar en medio de la oscuridad. Él hace brillar a su iglesia en medio de la oscuridad. No podían entonces los fariseos llegar a argumentar que eran hechos a la imagen de Dios a través de Cristo, porque no estaban en Cristo. No estaban en Cristo.
Y aquel que no está en Cristo no puede simular ninguna de estas cosas. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Es solamente a través de Jesucristo. Y muchos no viven esto a través de Jesucristo. El Señor en todo su poder y su omnisciencia es quien escudriña el corazón de cada uno de nosotros, lo más profundo del ser humano y sus más profundos deseos. Él es el que escudriña nuestro corazón. Él conoce todas las cosas. Y aún así nos rescata. Aún así nos llama, nos justifica, nos adopta y nos santifica para su gloria. El Catecismo Mayor de Westminster, en su punto 75, habla de la santificación y dice: son renovados en la totalidad de su ser según la imagen de Dios. Son renovados en la totalidad de su ser, de su persona, según la imagen de Dios. Y como les mencionaba hace un momento, esta renovación es un proceso continuo. Y aquellos que han sido elegidos por el Señor tienen semillas de arrepentimiento en sus vidas, en sus corazones. Hay una semilla de arrepentimiento en nuestro corazón. Y según este punto, las semillas de arrepentimiento han sido puestas ahí. Y estas semillas son estimuladas, aumentadas y fortalecidas. Antes no te preocupabas por las cosas que hacías, pero de pronto cuando uno de nosotros peca, que es muy constante, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye y trae el arrepentimiento a nuestro corazón. Esto no está bien, Señor, perdóname. Líbrame de la maldad, líbrame del pecado y ayúdame, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Porque esa semilla creció y fue estimulada en tu corazón y dio fruto. Y un fruto de verdad. Un fruto que da gloria al Señor. El creyente muere al pecado entonces y resucita a una nueva vida. Estamos muertos al pecado y hemos resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo Jesús, nuestro Señor. Ninguna persona en su totalidad está completamente renovado. Y es que, como les mencionaba también hace un momento, hay una naturaleza carnal que inclina al ser humano a la pecaminosidad, pero poco a poco el creyente que ha sido elegido por el Señor desde antes de la fundación del mundo va muriendo al pecado. La palabra de Dios dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, antes que todo esto que nosotros podamos ver haya sido creado. El Señor decidió elegir a sus hijos, a su iglesia. ¡Qué descanso! Porque esa carga no está sobre mis hombros. El Señor lleva la carga. Él me eligió y Él me da libertad. Eso es una belleza. Y hemos sido transformados poco a poco, siendo santificados para parecernos más a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 6:11, por favor. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para el Señor. Muertos al pecado, muertos a lo que este mundo exige, nos enseña que es lo correcto, pero vivos para Cristo Jesús. Y dice la palabra considérense, es decir, tengan una confianza absoluta y sin reservas en lo que nosotros conocemos que es la verdad. Tengo una confianza absoluta. Considérate muerto al pecado y vivo para el Señor. Vivos para Dios en Cristo. Tenga esa confianza absoluta. Téngala. Esto va a afectar nuestras acciones y nuestras decisiones. Y dice también este versículo, muertos al pecado. Esto resalta sin duda la unión que ahora tenemos con Cristo. Al haber recibido esta justificación de parte de Cristo, usted está unido a Él. Estamos unidos como un solo cuerpo a Él. Y dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, sufriendo, viviendo la vida en Cristo Jesús, disfrutando
de esas bendiciones eternas. Podríamos no tener nada en esta tierra y tener la salvación intacta. O sea que las cosas que poseemos, las cosas que tenemos, materiales, no indican que una persona sea realmente bendecida. Son cosas materiales y qué bueno que las podamos tener, pero no indican que esa persona sea realmente bendecida con bendiciones espirituales. Pero en una persona que ha sido bendecida por el poder de Dios y por su espíritu, hay fruto. Hay fruto en esa persona. Les voy a decir como el pastor, ¿por qué están tan serios? Pero tenemos aún, hermanos, mucho camino por recorrer. Nuestra vida no ha terminado. Tenemos mucho por recorrer. El creyente ahora está muerto al pecado. Antes estabas vivo al pecado, estábamos vivos al pecado, pero estábamos muertos delante del Señor. Carlos estaba muerto delante del Señor en mis delitos y pecados. Pero ahora el Señor nos ha resucitado. Y dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo que resucitó. Es el primero de muchos. Jesucristo es el primero de muchos que habrán de resucitar. Muchos que iban a pasar de muerte a vida. Y está hablando de nosotros, iglesia. Muchos que hemos pasado de muerte a vida. Jesucristo es el testimonio vivo de esa vida eterna, de esa salvación y esa justificación. Bendito sea el Señor. Entonces el creyente puede ahora gozar de vida y vida en abundancia gracias a Cristo Jesús. Pablo nos dice que en la santificación estamos siendo renovados conforme a la imagen de aquel que nos creó, como lo leímos en los primeros versículos que leímos. Estamos siendo renovados conforme a la imagen de aquel que nos creó, de Dios mismo. De manera particular, cada hijo de Dios está siendo conformado a la imagen de Jesucristo en lo individual. El trabajo de Dios es individual, es en ti, en lo personal. ¿Quién se debe ocupar de esa salvación? Si yo estoy casado, mi esposa se debe ocupar de mi santificación. El papá se debe de ocupar la santificación de los hijos que ya tienen una conciencia. No, es individual. Es individual. Recordemos entonces que el creyente ha sido llamado, justificado y adoptado para formar parte de la familia de Dios y ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo ha heredado todas las cosas y somos coherederos juntamente con Él. ¡Wow! Hemos heredado todas las cosas en Cristo Jesús. Y no estamos hablando de las cosas de este mundo materiales. Hemos heredado todas las cosas con Cristo en la eternidad. ¡Wow! Eso es grandioso. La santificación, dice Pablo a los filipenses, es el proceso de conformación a Cristo, o sea, de ser como Cristo. Vamos a leer Filipenses 3:10, por favor. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Resalta en este versículo Pablo al principio la gran necesidad de adquirir un mayor conocimiento de Cristo y de tener una intimidad más profunda. Hay una gran necesidad, iglesia. Hay otro versículo que dice: mi pueblo perece por falta de. El pueblo perece y no ha crecido a la imagen de Dios y no ha sido santificado por falta de conocimiento. Se ha quedado estancada la iglesia y muchas personas por la falta de conocimiento de Cristo, del Dios verdadero. Y aquí Pablo está haciéndonos como ese llamado a los filipenses, pero también a la iglesia de la actualidad. Ese llamado de tener una comunión más profunda con Él. Entonces la resurrección de Cristo nos muestra el alcance de su poderío. El alcance es grandísimo. El poder de Cristo se mostró en su resurrección. Y todos lo pudieron ver. Hubo muchos testigos oculares. Muchos testigos oculares.
que vieron la grande obra del Señor. Este dominio es sobre todo poder espiritual y físico. No hay ningún poder espiritual o físico que pueda enfrentarse al Señor. Al contemplar la gloria del Señor en las Escrituras, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Y esto es por el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, estas cosas no serían posibles. La santidad también nos recuerda que Dios está formando una familia con aquellos pecadores que han sido redimidos. Hemos sido redimidos y ahora somos parte de la familia de Dios. Cada miembro de la familia está siendo hecho para llevar la semejanza del Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que Pablo nos dice en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ser imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Cristo. A Cristo. Debemos buscar ser como Él. Siguiente punto. Estoy viendo el tiempo. Dios nos ha llamado a participar en nuestra santificación, a participar. No que seas una estatua que no se mueve, disecado así. Lo vamos a poner en el cuarto así, el Bene disecado así. Dios nos ha llamado a participar en nuestra santificación. La santificación es la obra entonces de la gracia de Dios, pero eso no significa que seamos pasivos en la santificación. No es un tronido de los dedos, no es que seas pasivo y te vas a quedar ahí sentado en esa silla para siempre. Pasando los años, vienes y te sientas cada domingo y nos vamos a quedar igual durante años. Que pasen 10 años y seamos los mismos. La verdad es que eso es muy triste, iglesia. Es muy triste. A mí sí me duele el corazón eso. Me da tristeza. Por el contrario, entonces, la gracia de Dios nos compromete a una actividad enérgica a buscarle, a conocerle, a buscar más de Él, a comprometerse más con Él. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, del 12 al 13. Ocúpense en su salvación con Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Con temor y temblor, sabiendo que la santificación es algo sumamente importante. Dice ocúpense, es decir, trabajen en ello sin interrupción hasta terminarlo por completo, hasta que la obra sea terminada por completo. Precisamente porque Dios trabaja en nosotros, podemos y debemos trabajar en nuestra salvación. Moviéndonos, hermanos, conociendo más al Señor, buscándole constantemente. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida piadosa y para trabajar en esto constantemente y conscientemente. ¿Cómo entonces? Aquí está la pregunta. ¿Cómo yo, hermano de la Iglesia Vida Abundante, cómo yo que estoy sentado aquí esta mañana, puedo participar en esta santificación? Y se puede responder a esto de dos maneras. En primer lugar, tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios, son un regalo que Él mismo nos ha dado. No nos ha surgido simplemente de la nada. El Señor ha puesto ese toque de fe y arrepentimiento en cada uno de nosotros. El Señor lo ha puesto en ti y lo ha puesto en mí. Dios no cree ni se arrepiente por nosotros. Él no se arrepiente por ti. ¿Quién se tiene que arrepentir? Pues nosotros. Por la gracia de Dios, entonces nosotros creemos y nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados. En segundo lugar, Dios ha designado ciertos medios por los que se complace en llevar a la persona a la fe y aumentar y fortalecer esa fe. La fe que tú tuviste al momento que conociste al Señor no es la misma que ahora que conoces más de Él.
La fe se ha aumentado y ha madurado. Y la casa que fue construida va creciendo sobre la roca, no sobre la arena. Porque la casa que fue construida sobre la arena se cae, se desmorona. Pero la que fue construida sobre la roca permanece y aparte crece, se va edificando y va creciendo más. Hasta convertirse en una casa hermosa, deseable. Wow, mira esa casa. Yo quiero una casa así. Mira, que los demás puedan ver eso en ti y en mí y decir, este muchacho, este señor tiene algo. Yo quiero lo que él tiene. Y es un testimonio vivo de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Es un testimonio vivo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Esto es a través de la palabra, la oración y los sacramentos, como el bautismo y la Santa Cena. Las cosas que hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Aumenta nuestra fe. Pero es a través de la oración, de una relación personal y de la palabra de Dios. Si descuidamos estas cosas, iglesia, no podemos esperar crecer en santificación. Si se descuidan estas cosas, si somos negligentes en la oración y en el estudio de la palabra, no podemos esperar crecer. ¿Y sabe que es tiempo de crecer? ¿Alguien se acuerda cuál es el lema de este año? Creo que por segundo año consecutivo, ¿no? Ok. ¿Cuál es, pastor? Arraigados en la verdad. Y el del año pasado fue expansión, ¿se acuerda? ¿Puede haber expansión sin estar arraigados a la verdad? ¿Puede haber un crecimiento en el cristiano, en el creyente, sin estar arraigado a la verdad? No. La casa va a crecer deforme, la verdad. Va a crecer deforme y va a venir la tormenta y se va a caer. No va a crecer bien. Si somos diligentes, entonces, diligentes, podemos esperar que Dios nos dé el crecimiento en la gracia que deseamos y necesitamos. El Señor le va a dar a usted ese crecimiento. Siguiente punto. Híjole, me quedan 3 minutos. La Biblia nos informa sobre un patrón particular para la santificación del creyente, un patrón particular, un patrón de comportamiento en el creyente. Todo creyente debe perseguir las buenas obras que la Biblia requiere de nosotros. Estas buenas obras se llevan a cabo en obediencia a la ley moral de Dios. Y fíjese, las buenas obras no salvan a la persona. Es Cristo el que salva. Pero las buenas obras son una evidencia, un fruto del Espíritu, un fruto de que somos de Cristo. Podríamos ser de Cristo si estamos dando malas obras, si estamos dando malos frutos. Pues no, entonces la evidencia es que hay buenas obras en nosotros, pero las obras no salvan. Necesito aclarar eso. Las obras no salvan, es solo Cristo. Es solo Cristo y en Él está la verdad. Frutos y evidencias de una fe viva y verdadera y fortalecen nuestra seguridad de salvación. Entonces, pregunto, para que quede muy claro, por favor, ¿el cielo y la salvación se ganan por obras? Claro que no, es por fe y por gracia. Debe haber frutos verdaderos en el creyente, los cuales son evidencia. En el capítulo 7 de Mateo se habla de los falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo puede un cristiano diferenciar entre un verdadero creyente y un siervo de Dios con un falso maestro? ¿Cómo puede usted identificar? Por sus frutos. Por sus frutos. Por los frutos de esa persona usted puede diferenciar si es de Cristo o no es de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. La obediencia a Dios es un deber que tenemos, pero también es un placer. Tiene muchos beneficios obedecer la ley de Dios. Tiene muchos beneficios obedecer al Señor. Y es de grande gozo. Cuán deliciosos me son, Señor, tus mandamientos, tus palabras. Cuán agradable es a mi corazón, a mi paladar, más dulces que la miel. Más dulces que la miel. Y otra vez digo, aquel que está en Cristo es más libre que nunca, es esclavo de Cristo, pero es más libre que nunca.
porque antes era esclavo del pecado y de la mentira, de la muerte. Y esta batalla entonces tendrá sus contratiempos y decepciones. No siempre vas a estar como que en victoria. No siempre. Va a haber contratiempos y decepciones, situaciones difíciles que nos hagan dudar, que nos hagan batallar. Constante cada uno de nosotros, pero luchamos a la luz de la victoria de Cristo, que ya ha ganado a nuestro favor sobre el pecado y la muerte. Cristo ya los ha derrotado. Cristo ya ha derrotado al pecado y la muerte para siempre, de una vez por todas. ¿Necesita Cristo volver a morir? No necesita volver a morir. El pecado y la muerte han sido derrotados de una vez y para siempre, por completo. Aleluya. Aleluya. Y debido al compromiso de Dios y sus promesas, sabemos que Dios completará el proyecto de santificación que ha comenzado en nuestras vidas. ¿Para qué me preocupo tanto si no es por mis fuerzas? Tengo que accionar, claro que sí, y trabajar en mi santificación constantemente. Pero el Señor me prometió que Él iba a completar la obra en mí, y yo le creo. Yo creo que la va a completar. Me falta mucho. Hermanos, ustedes me conocen, me falta mucho. Me falta. Así es. Pero estamos en la lucha, estamos en la carrera sin detenernos. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, cuando lo veremos cara a cara en toda su gloria y esplendor. En toda su gloria y esplendor. Bendito día. ¿Me aguantan 7 minutos? Díganme la verdad. La diferencia entre la justificación y la santificación. Este es el siguiente punto. La diferencia, porque no son lo mismo. Diferencia entre la justificación y la santificación. Ambas gracias son parte de la gracia de Dios, son posesión del creyente. Y no hay ningún creyente justificado que no esté siendo santificado. Todos estamos siendo santificados. Todos estamos en la misma carrera, hermano. Ninguno de nosotros ha llegado. El Carlos que les está aquí hablando no ha llegado. Está en la misma carrera que usted. El pastor está en la misma carrera que nosotros y que yo. Todos estamos en la misma carrera. ¿Hay superioridad en unas personas que en las otras? No, no hay superioridad. Pero sí algunos han ido madurando más. Tristemente muchos se han seguido quedando siendo niños. Pensando como niños, hablando como niños y actuando como niños, cuando deberíamos de ser ya hombres. Y ahora que ya soy un hombre, hablando de la madurez, iglesia, esto es versículo bíblico, ¿ok? Ahora que ya soy hombre, pienso como hombre, hablo como hombre y actúo como hombre. Ahora actuamos como una iglesia madura, fortalecida en el Señor, y ya no como aquellos que se acaban de convertir. Que es un hermoso proceso, es hermoso, pero usted tiene que avanzar. Tenemos que avanzar juntos. Y no está solo, somos un cuerpo. Para eso estamos aquí, para crecer juntos. Ya no sé dónde me quedé, oiga. La justificación otorgada al creyente es perfecta, de una vez por todas. El Señor Jesucristo nos ha justificado y podemos venir delante del Padre y nos cubre la santidad del Señor. Es de una vez y por todas. Mientras que la santificación en el creyente es imperfecta, pero hace crecer al creyente hacia la perfección. Nos hace crecer hacia la perfección. Mientras estemos vivos, ¿alguno de nosotros va a ser perfecto? No, hasta que lleguemos a ver al Señor cara a cara. Vamos encaminados entonces por la obra del Espíritu Santo. Es por la obra del Espíritu Santo y este es un hermoso ministerio. Ese es el hermoso ministerio del Espíritu Santo. No se deje engañar con que el ministerio del Espíritu Santo son otras cosas. Por favor, seamos maduros.
El ministerio del Espíritu Santo es edificar y santificar a la iglesia. Y párele contar. ¿Ok? Con amor. La justificación se ocupa de la culpa del pecado, mientras que la santificación se ocupa del dominio y la presencia del pecado. Ya no somos culpables porque fuimos justificados, mientras que la santificación se va ocupando del dominio y la presencia del pecado. El dominio que había antes en mí por el pecado va desapareciendo y va disminuyendo por la obra salvífica del Señor. Aquí lo vamos a dejar, vamos a leer para terminar. Romanos 8 del 35 al 38. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Que se ponga de pie y lo lea en voz alta, por favor. Nadie. Vamos, hermanos, alguien. Dale. ¿Qué te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna. ¿A qué habremos de temer? ¿Tengo miedo de mi imperfección? No, sé que soy imperfecto, pero el Señor me está santificando y está obrando en mí. No me ha dejado solo. Aquí está conmigo. Aquí está con cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Nada. Guarda y atesora esas palabras en tu corazón hasta el final de tus días, hasta que estemos en nuestro lecho de muerte. Y muchos le temen a la muerte. Muchos. Pero ni aún la muerte te puede separar del amor de Cristo Jesús. Ni aún la muerte. Ni siquiera eso. De hecho, el día que muramos a este cuerpo terrenal imperfectísimo, vamos a resucitar para vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gracias damos al Señor. Nos vamos a poner sobre nuestros pies, oramos y nos despedimos.